Amigas, si estás aquí, vas a descubrir que no estás confundida, sino que simplemente has dejado de escuchar a la voz más importante de tu vida. Y por eso quiero empezar este vídeo haciéndote una pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que no sabes realmente qué quieres? Y no me refiero a lo que deberías querer, no me refiero a esa decisión más lógica y por supuesto no me refiero a lo que espera de ti tu familia, tu pareja, la sociedad. Me refiero a ti. ¿Hace cuánto tiempo no te preguntas de verdad qué quieres tú? Porque hay una frase que escucho constantemente en mis mentorías y sobre todo cuando empiezan las mujeres vienen mucho con estoy confundida, no sé cuál es el siguiente paso, siento que me he perdido, tengo tantas opciones que no sé cuál es la buena, la verdadera para mí. Y durante mucho tiempo te aseguro que pensé que el problema era la falta de claridad. Pensé que las personas necesitábamos más información, más herramientas, más respuestas, hasta que un día entendí algo que cambió por completo la forma en la que acompañan las mujeres y por supuesto también la forma en la que entendí mi propia vida. La mayoría de las mujeres no está confundida, está desconectada de sí misma. Y aunque parece una diferencia muy pequeña, el entender esto cambia absolutamente todo. Porque si piensas que estás confundida, vas a seguir buscando respuestas continuamente afuera. Pero en cambio, si sientes que estás desconectada, el proceso cambia, porque ahí realmente empieza la verdadera transformación. Antes de continuar, si todavía no me conoces, soy Carmen Monag. Durante años trabajé como enfermera, cumplí con todas las expectativas externas y después de vivir un proceso de transformación, transformo por completo toda mi forma de entender la salud, el cuerpo y la vida. Y por eso decidí dedicarme a acompañar a mujeres que sienten que dentro de ellas quizás se ha cambiado, pero que todavía no saben cómo hacer que su vida refleje realmente esa transformación interior que están transitando. Mujeres que desde fuera muchas veces parece que todo lo tienen bajo control, pero por dentro sienten que la vida que están construyendo quizás no la representa hacia los objetivos y sueños que ellas quieren. Por eso, si este es tu caso, creo que este vídeo no te ha llegado aquí por casualidad, ha llegado porque estás en el momento adecuado para escucharlo. Porque si te quedas hasta el final vas a entender por qué tu cuerpo lleva tiempo dándote información que tu mente quizás todavía no ha sabido nombrar y sobre todo cuál es el primer o los primeros pasos que puedes hacer esta misma semana ya para volver a tener acceso a toda esa información. El primer punto que quiero que miremos juntas, que observemos, es que la confusión no es el problema. Con esto te voy a poner esta metáfora que a mí me encanta. Imagínate una brújula. A mí me gusta pensar que todos nacemos con una brújula que es capaz de orientarnos, de decirnos cuándo algo está alineado con nosotras y cuándo no. Pero imagina que empiezas a colocar alrededor de esa brújula muchos imanes. Un imán que representa las expectativas de los demás, otro el miedo, otro la comparación, otro las redes sociales, otro la necesidad de agradar, otro la autoexigencia. Y llega un momento que tú miras la brújula y deja de señalar el norte. Y entonces piensas, la brújula se ha roto. Pero si te digo la verdad, la brújula no se ha roto y esa brújula nunca ha estado rota. Simplemente es que había demasiadas fuerzas externas interfiriendo en su dirección. Y creo que esto es exactamente lo que nos ocurre. Es que no hemos perdido nuestra dirección, solo que llevamos demasiado tiempo escuchando las voces que hablan mucho más fuerte de la nuestra, que llega un momento en el que ya no sabemos distinguir qué es lo que deseas tú y qué es lo que aprendiste a desear. Y realmente ahí aparece la confusión. Por eso la confusión realmente no es el problema, es el síntoma y también es esa invitación a comenzar a escucharnos y a observar cuál es nuestra dirección interna. Puesto que muchas veces nos enseñaron a escuchar a todo el mundo menos a nosotras. Desde pequeñas tenemos que observar, ¿no?, que aprendemos a ser la hija buena, las alumnas buenas, las amigas, las buenas profesionales. Aprendemos constantemente a adaptarnos, a cumplir expectativas, sobre todo a encajar, ¿no?, ese miedo que muchas veces tenemos a no encajar. Pero hay algo que casi nadie nos enseña y es cómo poder comenzar a escucharnos. Y poco a poco dejamos de preguntarnos el qué quiero yo para empezar a preguntarnos
qué debería hacer. Y aquí está la clave, porque una pregunta nace desde la autenticidad y la otra nace del miedo. Y hay algo que me parece muy curioso y es que pasamos muchísimos años también preguntándonos, ¿y si me equivoco? Pero casi nunca nos preguntamos, ¿y si llevo años viviendo una vida que ya no representa quién soy? Porque entiendo que, y lo he vivido, ¿no? Cuánto nos duele equivocarnos, pero también es muy doloroso vivir alejadas de nosotras, porque realmente ese dolor muchas veces las mujeres lo transitamos de una manera muy silenciosa y no llega de golpe. Se va instalando poco a poco en nuestro estado interno y en cómo nosotras nos vamos sintiendo y habitando internamente. Y realmente esto ocurre con este dolor que es silencio que se va acumulando y un día te despiertas por la mañana y te descubres diciéndote el no sé qué me pasa, no entiendo por qué ya no disfruto de mi vida, no sé por qué siento este vacío y quizás ese vacío esté allí para crear un nuevo espacio. Quizás ese vacío esté ahí para crear una nueva versión de ti. A mí me encanta y he aprendido mucho que el cuerpo siempre sabe antes que la mente y a mí esto es algo que me cambió profundamente. Durante mucho tiempo yo pensé que la claridad era un proceso mental, que cuanto más me analizara, más respuestas encontraría, pero con el tiempo descubrí que nuestro cuerpo suele enterarse mucho antes que nuestra mente. Seguro que te ha pasado o conoces a alguien que conoces a alguien y tienes muchísima calma. Te transmite paz, te transmite tranquilidad, entusiasmo o todo lo contrario. Llegas a un lugar y dentro de ti algo dice, aquí no es. Y no sabes realmente cómo explicar esa sensación, pero sabes que la energía de ese lugar dice, aquí no es. Aquí la mente observamos que necesita argumentos, pero el cuerpo cuando estamos en presencia lo que necesita es ese espacio, es empezar a conectar con esas sensaciones que tenemos de esto me expande, esto me tensa, esto me conecta con energía, esto me agota, esto me da paz a mi vida. Y si observas, es completamente un idioma diferente el que tiene el cuerpo y cómo se comunica con nosotras, y otro idioma diferente el cómo opera la mente en nuestra vida. Y en este idioma completamente distinto, como nadie nos ha enseñado a comprenderlo, lo que pasa es que aprendimos a ignorarlo. Pero el ignorar no es una señal, al ignorarlo no quiere decir que esa señal deje de existir, sino simplemente pasa que esa señal dejamos de escucharla y la muteamos de nuestra vida. Como enfermera hay algo que me encanta explicar y es que cuando vivimos durante mucho tiempo con estrés, autoexigencia, esa sensación de amenaza, nuestro sistema nervioso hace exactamente aquello para lo que fue diseñado y es protegernos. Está intentando realmente mantenernos con vida y el problema es que hoy las amenazas ya no suelen ser de que venga un animal salvaje y nos ataque, sino que las amenazas que muchas veces sentimos en nuestra vida es ese miedo a decepcionar, a equivocarnos, el miedo al cambio, el miedo al juicio. Y cuando el cerebro percibe peligro, siempre va a empezar a priorizar la supervivencia y por eso nos vamos desconectando de la creatividad, de nuestra versión más auténtica y por lo tanto de nuestra expansión, porque nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso nos está protegiendo. Al no estar relajado no podemos conectar con esa voz más auténtica de nosotras mismas. Por eso muchas veces no eliges lo que realmente deseas, sino eliges lo que tu sistema nervioso percibe como más seguro. Y cuando entiendes esto, dejas de preguntarte el qué me pasa, ¿sí? Y empiezas a preguntarte qué está intentando qué está intentando proteger mi sistema. Solo esa pregunta ya cambia la conversación porque sustituimos la culpa del no sé qué me pasa por la comprensión de qué me está protegiendo mi sistema nervioso. Me gustaría que imaginaras un lago, ¿sí? Un lago en el que acaba de pasar una tormenta. El agua está completamente revuelta, hay barro, hay ramas, hay movimiento. Y tú miras el fondo y no ves absolutamente nada. Y ahora imagina que simplemente esperas
No fuerzas el agua, no luchas contra ella, simplemente te quedas en calma y permites que el lago también se calme. Y poco a poco empieza a aparecer el fondo. Y ahí te pregunto, ¿el fondo realmente había desaparecido? La respuesta es no. El fondo siempre estuvo ahí. Lo único que impedía verlo era el movimiento. Y eso creo que es lo que nos pasa constantemente. Pensamos que hemos perdido la claridad, pero la claridad siempre está ahí. Simplemente que nuestro mundo interno lleva demasiado tiempo el movimiento y, y no permitimos, ¿sí? Crear el estado interno donde realmente pueda aparecer esa claridad en nosotros. Por eso aquí la clave está en comenzar a liderarnos desde dentro. No creo que la claridad aparezca encontrando la respuesta perfecta o moviendo más el lago. Obvio que la claridad aparece creando espacio, espacio para respirar, espacios para aburrirnos, para caminar sin el móvil, para escribir, para permitirnos sentir, también para dejar de pedir la opinión al resto del mundo sobre nuestra vida, que tenemos también esta tendencia, porque cuando preguntas constantemente afuera, poco a poco, ¿qué ocurre? Que dejamos de confiar de nosotras mismas. Y esto no significa que de repente desaparezcan todos tus miedos, ¿eh? Significa que empiezas a reconocer cuál de esas voces habla desde el miedo y cuál habla desde tus valores. Yo siempre pienso que las preguntas son grandes potenciadoras que nos abren a nuevas posibilidades. Y aquí cuando te comienzas a preguntar, a hacer ese proceso introspectivo contigo, empiezas a hacerte preguntas diferentes como ¿qué decisión me acerca a la mujer en la que me estoy convirtiendo? ¿Qué lección me da paz, aunque quizás me dé miedo? ¿Y qué parte de mí está decidiendo ahora? ¿Desde mi versión condicionada o desde mi versión más auténtica? Y por supuesto que la claridad nunca llega antes del camino. La claridad aparece caminando, aparece explorándonos, aparece permitiéndonos tomar acción, aparece cuando nos permitimos sentir y no hacer nada más. Todo esto que te comparto, lo comparto desde este lugar porque ha sido mi propio proceso de transformación. Hubo un momento en mi vida en el que estaba completamente perdida. Había hecho todo lo que se suponía que tenía que hacer, había estudiado, tenía un trabajo estable, tenía mi pareja y desde fuera sí parecía que todo en mi vida tenía sentido, pero por dentro había una sensación que yo realmente hubo un momento que ya no podía ignorar más. Y es que no es que odiara mi vida, pero era que yo ya no cabía dentro de ella, no me reconocía en ella. Durante mucho tiempo interpreté esa sensación como un problema, pero hoy la veo como uno de los mayores regalos que he recibido porque sentí que no fue una crisis lo que viví, sino una transformación. La vida me dio ahí una invitación a dejar de construir mi vida desde una versión de mí que ya había terminado y empecé ahí a construir una vida pues desde la mujer en la que me estaba convirtiendo. Y siento que ese es el punto, cuando sentimos que quizás ya no resonamos con la mujer que hay dentro de nosotras o quizás esos primeros no resueno, empieza a preguntarnos si esta es la vida que quiero, en quién soy, por qué ahora quizás ya no me siento identificado, disfruto con este grupo de amigos. Si pensamos si este trabajo a lo mejor no es el trabajo de mis sueños y estamos en esos periodos de transición, hay que pensar, hay que crear herramientas que te ayuden a volver a conectar con tu propia claridad. Porque para mí la magia de la vida es crear una vida que tenga sentido y un propósito para cada una de nosotras. Si ya has llegado hasta aquí, quiero que te lleves solo una idea y que quizás no estás perdida o que te falta claridad y sobre todo que no necesitas acumular más información. Quizás simplemente llevas mucho tiempo viviendo y mirando el mapa de los demás y demasiado poco tiempo mirando tu propia brújula. Por eso recuerda que la claridad no aparece cuando el mundo deja de hacer ruido. La claridad aparece cuando decides confiar en la única voz que llevas y que va a convivir contigo toda tu vida, que eres tú. Y desde ahí empiezas a construir una vida que deja de parecerse a lo que los demás esperan de ti
y empieza a parecerse por fin a quien realmente eres. Así que quiero terminar haciéndote la última pregunta y me gustaría saber, te leo en comentarios, en qué área de tu vida sientes que hace tiempo que quizás has dejado de escucharte. Porque si algo he aprendido acompañando a tantas mujeres es que cuando una se atreve a poner en palabras lo que está viviendo, muchas otras descubren que no están solas. Y quizás ese sea el primer paso para verte con más claridad. Recuerda esto siempre, la vida que construyes siempre es un reflejo de la identidad desde la cual estás viviendo. Así que antes de preguntarte cuál es el siguiente paso, pregúntate, ¿desde qué versión de mí estoy intentando darlo todo? Nos vemos en el siguiente vídeo.